Regresamos a Gerson Andrés Cuellar Sáenz, Oscar Wilde. ¿De dónde salen tantos bichos? La importancia de la zoonosis. Nadie podrá olvidar la reciente pandemia que acabamos de vivir, que está entre las sombras, como que se acabó, pero no se acabó. Por eso ahora nos volvemos a preguntar de dónde salen tantas enfermedades infecciosas. Ahora más que nunca es momento de que hablemos de cómo, cuándo y por qué ocurre esto. Oscar Wilde es médico veterinario con un gran interés por divulgar, conversar, estudiar temas sobre parasitología y zoonosis en la salud pública. Además, es un apasionado de la historia de la medicina, la literatura, de ficción y de ciencia y los deportes individuales. Desea trabajar cada día para comunicar lo que hacen miles de profesionales de las ciencias. Bienvenido. Pablo, muchísimas gracias por la introducción. Eh, Me avisan por favor cuando pueda compartir pantalla, si ya se Sí, puede. es el momento que tú quieras. Vale, Entonces ya puedes compartir si quieres. vale. Listo. Por favor, me confirman si ya está en pantalla completa. Sí, ya se ve. Vale, muchas gracias. Como Pablo ya lo mencionaba, pues yo quise compartir un tema que en este momento, pues obviamente está un auge. Seguimos bajo la sombrilla de este problema a nivel mundial. Entonces, pues quise compartirles muy brevemente y muy gráficamente eh, una parte de las respuestas a esta pregunta que a veces nos hacemos y es de dónde salen tantos bichos, de dónde salen tantas enfermedades infecciosas. Entonces, pues enfocado en esta respuesta, hay que entender cuál es la importancia de la zoonosis. Ya les voy a explicar muy brevemente qué significan zoonosis. Y pues de entrada también le agradezco a Pablo por la presentación. Yo soy Gerson Andrés Cuellar Sáenz, yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y como mencionaba también, pues muy interesado en los temas de enfermedades parasitarias y en general de la zoonosis, que forman un componente muy importante dentro de la salud pública, dentro de los diferentes eh, profesionales que trabajamos por este tipo de enfermedades para entenderlas, para prevenirlas, para abordarlas. Entonces, pues definitivamente en algún momento, hace muy pocos meses, todos estuvimos en esta situación que vemos, ¿no? Tapabocas, aislamiento, evitar conglomeraciones. Esto es algo que definitivamente nos cambió la vida, que en los diferentes rincones del mundo que están escuchando, muy seguramente nos enfrentamos a lo mismo. Esto en algún momento nos unió como humanidad frente al miedo que había sobre una pandemia que nos estaban contando y no sabíamos bien qué era. Entonces, pues definitivamente estuvimos abocados a este tipo de problema y en este tipo de circunstancias sociales. Por otro lado, pues poco a poco vimos cómo los hospitales se fueron llenando de pacientes con esta enfermedad desconocida, una enfermedad respiratoria que no la humanidad nunca había enfrentado en esta magnitud en las últimas décadas que hemos vivido. Lastimosamente cobró la vida de millones de personas alrededor del mundo y muchos más se enfermaron gravemente por COVID-19. Seguramente muchos de los que están aquí, y me incluyo yo, en algún momento tuvimos la infección, entonces pues con mayor razón me parecía importante abordar más allá del COVID, qué significa una pandemia, de dónde pueden venir esta y las próximas. Finalmente, gracias a la ciencia, pues descubrimos que el culpable era una partícula con esta forma. Esto que está aquí, que ustedes están viendo, es un coronavirus, es un virus que presenta unas espigas en su parte externa que tienen forma de corona. De ahí su nombre, un virus con coronas en la parte exterior. Finalmente encontramos, la humanidad encontró a través de la ciencia que esta era la causa de la pandemia que nos estaba azotando en diferentes países y de ahí su importancia. Sin embargo, por un lado, descubrimos que este coronavirus ya en algún momento había causado algunos estragos más pequeños, más focalizados en algunas partes del mundo, pero, ¿qué hay detrás de esas otras pandemias que han habido en el mundo? ¿Qué hay detrás de esas otras pandemias que muchos ya están pronosticando? Entonces, pues de ahí entender cuál es el origen de esas enfermedades
tan graves que en algún momento se disipan en regiones amplias e incluso a nivel global. Entonces, pues, este COVID-19 definitivamente fue el que nos volvió a sentar con los pies en la tierra, nos volvió a dar una lección sobre la importancia de estudiar estas enfermedades y sobre todo el origen de estas para entender y sobre todo prevenir próximos brotes, enfermedades nuevas y demás. Entonces, pues, logramos entender que lo que acabamos de vivir fue una pandemia, es decir, un proceso de una enfermedad infecciosa que se distribuyó en amplias regiones del mundo, en este caso fue prácticamente global, causada por un coronavirus, por un agente que causa un cuadro respiratorio muy contagioso entre las personas. Sin embargo, cuando ya se abordan este tipo de problemas, entendemos que se habla de zoonosis. Pero, ¿qué significan esas zoonosis? ¿Por qué es tan importante hablar de ellas? Básicamente, las zoonosis son enfermedades causadas por organismos que se transmiten entre animales y humanos. Antiguamente se creía que estas enfermedades solo pasaban de los animales no humanos a nosotros como seres humanos, pero ahora tratamos de cambiar un poquito el paradigma y entender que nosotros como humanos también podemos transmitirles enfermedades a ellos. Entonces es un componente que va de un lado al otro. Estas zoonosis pueden ser causadas por diferentes organismos como bacterias, virus, parásitos y hongos, cada uno con una naturaleza distinta, con un comportamiento distinto, generando una enfermedad distinta también. Parte de la importancia de estas enfermedades, pues tuve la fortuna de abordarla en mi trabajo de grado como médico veterinario. En este caso, en Colombia, una enfermedad que es muy importante y en diferentes partes del mundo también denominadas rickettsiosis, que básicamente son bacterias que transmiten lo que se llaman vectores, que son prácticamente bichitos, bichitos artrópodos como piojos, pulgas y garrapatas, que cuando se suben a los animales y a las personas empiezan a generar este proceso de transmisión. Entonces, pues mi trabajo fue averiguar qué pasó durante todo el siglo XX con estas enfermedades en mi país. Entonces, de esta revisión entendí la importancia de la zoonosis, de los vectores, de las epidemias, muy relacionado con todo este componente de enfermedades que se transmiten entre animales y humanos. Quienes quieran leerlo, consultarlo, pues por eso lo pongo aquí. Fue publicado este año junto con un gran grupo de investigadores médicos y médicos veterinarios que me enseñaron bastante. Entonces, pues cuando se habla de zoonosis, como les he dicho, es la transmisión que hay de enfermedades entre animales y humanos, en cualquiera de los dos sentidos. Nosotros, se ha descubierto, también podemos transmitirles diversas enfermedades a ellos, generando diferentes problemas. Entonces, en algún momento nos preguntaremos, bueno, pero ¿qué tipo de animales son los que participan en estos procesos de transmisión? Entonces, pues realmente son animales de diferentes orígenes. Por un lado, a la izquierda arriba tenemos animales que hacen parte de mercados, por ejemplo, en el oriente, ¿sí? Que se han asociado con el descubrimiento de que en ese tipo de mercados con animales vivos para consumo y para diferentes usos se han promulgado y ha sido el origen probable de algunas epidemias y en este caso la pandemia por COVID-19. ¿Sí? Estos mercados que son de animales silvestres que llegan a estos mercados con unas condiciones de higiene muy pésimas favorecen la proliferación de estas enfermedades. Pero también tenemos animales silvestres en su estado silvestre, ¿sí? En su estado de libertad, quienes dentro de sus componentes como organismos, como animales, ellos tienen ciertos agentes que en este caso puede que no les generen enfermedad. En estos animales no están generando ningún problema. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando este patógeno, cuando este microorganismo, sea bacteria, virus, parásito u hongo, sale de estos animales silvestres, ¿sí? En ellos no por lo general no causan enfermedades, ¿sí? Pero cuando salen de ellos y se transfieren a otra especie animal o a nosotros como seres humanos, es cuando empezamos a hablar de una enfermedad zoonótica emergente. Emergente quiere decir que emerge, que sale de la nada, que es nueva, ¿sí? Que no se conocía. Por otro lado, también se han asociado con animales que pertenecen a producciones, ¿sí? Por un lado, producciones que son de tipo de origen silvestre, algunos animales que se destinan a producción, y por otro lado, nuestros conocidos animales domésticos, como equinos, cerdos, vacas, pollos y demás. Entonces, todo este conjunto de animales de diferentes orígenes, de diferentes tipos de producción,
Finalmente, albergan dentro de ellos algunos patógenos, algunos microorganismos, que cuando salen de ellos se rompe esa barrera de equilibrio, se rompe totalmente el equilibrio en el que estaban y llegan a nosotros. Y nosotros como humanos totalmente indefensos padecemos gran parte de esta emergencia de las enfermedades. Asimismo, pues en algún momento nos preguntaremos, bueno, pero ¿qué es lo que genera que las enfermedades salgan de estos animales en algún punto y se nos transmitan a nosotros y generen tantos problemas? Realmente los factores son muchos, hay muchos factores que inciden y están involucrados con la transmisión de las enfermedades de estos animales a nosotros o de nosotros a ellos, tales como procesos migratorios de los animales, los vectores que habitan diferentes ecosistemas, la caza de animales y definitivamente factores relacionados con nuestras actividades humanas, con nuestro comportamiento como humanidad y como sociedad moderna, relacionados con los viajes en avión, apertura de carreteras, la industria, el turismo, ¿sí? El uso que tenemos de antibióticos y de los más importantes, la deforestación, el cambio y la destrucción de los diferentes hábitats donde estos animales viven y el tráfico de esos mismos animales. Todas nuestras actividades, en resumen, van en algún punto a romper el equilibrio que hay en los ecosistemas y a facilitar a que esa barrera se rompa y los patógenos salgan libremente hacia nosotros. Entonces, en el caso que vivimos todos en los últimos años relacionado con la pandemia por COVID-19, de lo que conocemos hasta ahora es que este tipo de virus llamados coronavirus habitan normalmente en los murciélagos, en diferentes tipos de murciélagos que les hemos denominado hospederos naturales, porque es en ellos quienes los virus viven sin causarles problemas. Sin embargo, lo que mencionaba sobre el tráfico, el mercado, la deforestación y todas estas actividades de impacto en ellos es lo que genera que el virus rompa su barrera y salga al medio ambiente, contagiando animales a su paso como equinos, caballos, ¿sí? Peces, perros y demás, se nos transmita a nosotros y nosotros al mismo tiempo lo transmitamos a otros animales. Fueron muy conocidos los casos de transmisión de nosotros como humanos de coronavirus a felinos, domésticos y silvestres. Entonces, pues, quiero resaltar que estas pandemias son estudiadas desde diferentes profesiones como médicos, enfermeros, enfermeras, veterinarios, desde la ecología, la biología y sobre todo, y no nos podemos olvidar desde los campos de las ciencias humanas, tales como la historia, la sociología, la antropología, que nos han permitido entender cómo se comportan estas enfermedades y sobre todo cómo se comporta la sociedad frente a ellas desde hace muchos siglos. Entonces, pues muchos hemos escuchado la palabra pandemia y nos han dicho, ¿va a haber una próxima pandemia? Encontramos todos los días titulares alarmistas como se aproxima la próxima pandemia, viene una pandemia más letal, la pandemia ya está aquí, va a haber una pandemia peor que el COVID, ¿sí? Incluso figuras como Bill Gates, muy sonadas, ya pronostican la próxima pandemia, pero realmente es algo difícil de predecir. La OMS en este momento pues ha dicho que el COVID-19 ya está dentro de nosotros como humanidad y va a ser un problema establecido y persistente, es decir, va a empezar a circular dentro de las sociedades como un causal de gripa, como ya lo tenemos con la influenza y otro tipo de patógenos. Entonces, pues finalmente nos preguntamos, después de haber vivido todo esto y después de haber entendido y estudiado la zoonosis, nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Entonces, pues algunas de las enfermedades zoonóticas más importantes en este momento son el ébola, que está azotando gran parte de África. La rabia a nivel mundial es una de las enfermedades más estudiadas porque es una enfermedad considerada 100% mortal. Persona que se infecta de rabia, persona que muere. Y es muy paradójico porque es una de las enfermedades de más fácil prevención a través de la vacuna de animales domésticos. Tenemos la influenza aviar, siempre la hemos escuchado en noticias por su riesgo de transmitirse entre aves, cerdos y humanos y en algún momento, si se rompe la barrera, empezar a convertirse en una epidemia o más grave aún, una pandemia y otro tipo de enfermedades en diferentes partes del mundo. De diferentes profesiones, pues ya han abordado la prevención a través, primero, de educación, sí, es algo muy importante. Este ejercicio que estamos haciendo de divulgación, le agradezco a las personas de la Biozona por dar este espacio que permite educarnos a nosotros mismos y a la comunidad. Por otro lado, la vacuna de nuestros animales, sí, mejorar los sistemas de vigilancia en animales domésticos, en enfermedades que poseen los animales
Eh, y otro tipo de herramientas que básicamente nos integran a todos como profesionales y como comunidad para prevenirlas. Pero finalmente tenemos que ser conscientes de que una de las cosas más importantes es dejar de destruir los hábitats, dejar de romper esta barrera de equilibrio que vemos aquí. Atravesar una carretera, una zona de reserva, un bosque, una selva, nos va a convertir esa reserva entre lo que vemos a un lado, una zona conservada con un equilibrio perfecto entre animales, enfermedades, flora, y lo que vemos a la derecha, un espacio totalmente destruido, un espacio totalmente alterado donde los patógenos van a aprovechar y van a salir. Y a pesar de que muchas de las zoonosis se han descrito que provienen de murciélagos, es muy importante que a pesar que son protagonistas en alguna parte, ellos no son culpables de esto. Los murciélagos y los animales no tienen una culpa, ningún profesional ni persona debe dirigir la culpa hacia ellos. Quienes somos los culpables verdaderos somos nosotros por la destrucción del hábitat de donde viven estos animales en un equilibrio perfecto. Ellos conviven con muchos patógenos en un equilibrio perfecto a través de los siglos de evolución. Tenemos que ser conscientes de los sistemas de producción actuales, que muchas veces son los que favorecen la aparición de estas enfermedades y epidemias, y definitivamente trabajar y contribuir por detener la destrucción de este tipo de hábitats, que es lo que, nuevamente repito, es lo que favorece la liberación de estos patógenos, ya sea a través de la quema, de la destrucción de hábitats, también con procesos de tala y deforestación. Entonces, pues lo que nos va a deparar el futuro, por un lado, es incierto porque las pandemias no son fáciles de prevenir ni de pronosticar, pero sí entendemos que con estas actividades estamos llevando a una catástrofe futura por romper tantos equilibrios en diferentes partes del mundo. Entonces, finalmente, pues hay una iniciativa llamada One Health o Una Sola Salud que nos tiene que integrar a todos como salud humana, medicina, enfermería, microbiología, la salud animal a través de la veterinaria, la zootecnia, zoología, ecología y biología, y el estudio del medio ambiente donde definitivamente todos hacemos parte. Lograr encontrar este punto de equilibrio nuevamente es lo que nos permite entender y prevenir las próximas pandemias. Muchísimas gracias por la atención, por los minutos suministrados. En estas redes sociales principalmente es donde en algunas ocasiones divulgo temas de este tipo y está mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, cualquier información que necesiten, con mucho gusto la puedo compartir. Muchas gracias. Bravo, muchas gracias, Gerson. Muy interesante el tema. Y recuerdo esto de una salud porque Auricularium fue el que me introdujo a esto del tema de una salud, que pues hace todo el sentido del mundo, ¿no? De no podemos enfocarnos solo en tratar de estar bien nosotros mientras destruimos todo a nuestro alrededor y esperar que eso no tenga consecuencias a nosotros. Al final, sí, como dices, somos los propios culpables de las cosas malas que nos pasan. En el caso de la pandemia, pues destruimos el ambiente, tenemos malas prácticas en la agricultura y bueno, y todavía osamos echarle la culpa a los murciélagos cuando somos nosotros los causantes de eso. Tenemos algunas preguntas en el chat. Primero, Ethel Ward dice, eso me recordó cuando la gente preguntaba si los gatos y los perros podían enfermarse de COVID, porque en China los estaban sacrificando. ¿Quieres comentarnos algo al respecto? Claro, durante la pandemia vimos algunos reportes en animales domésticos, principalmente felinos. Se ha asociado que ellos tenían cierta predisposición a nivel de sus células a que entrara el virus del coronavirus en ellos y desarrollaron un cuadro respiratorio por lo general leve. Sin embargo, hubo algunos casos esporádicos muy puntuales en el mundo donde se infectaron gatos domésticos, pero también animales silvestres, felinos en cautiverio, en zoológicos y en lugares así, donde una persona con coronavirus le transmitió la enfermedad a los animales y ellos desarrollaron un cuadro respiratorio que en algunos casos resultó siendo fatal, pero realmente fueron casos muy esporádicos. Y el tema de los sacrificios, pues, de animales siempre es controversial. En algunos casos con otras enfermedades esto se hace ante la incertidumbre de que no sabemos si cuando el virus entre en estos animales, ellos lo van a empezar a transmitir y a replicar todavía más rápido de lo que lo hicimos nosotros como humanos. Entonces, de pronto algunas medidas se tomaron por eso, pero es muy controversial el tema. Se hace ante todo por la incertidumbre. Pero en conclusión, sí, los felinos domésticos, los perros domésticos y otros animales también silvestres y domésticos tenían cierta susceptibilidad a que nosotros les
transmitiéramos la enfermedad, pero un cuadro leve afortunadamente la mayoría. Ujú. Por suerte. Y tenemos un comentario de Sofía Terán. Dice que quiere agregar que el artículo de Frassini y colaboradores en 2022 publicaron un artículo en que se habla sobre el origen de este SARS-CoV-2 y al parecer molecularmente tiene más similitud con el de pangolín que el de los murciélagos. Correcto. A lo largo de la pandemia, pues el tema de los murciélagos se asoció porque algunas de las enfermedades emergentes de las últimas décadas, es decir, esas enfermedades infecciosas nuevas y raras que han salido en algunas partes del mundo, después de años de investigación descubrieron que provenían originalmente de murciélagos y en algún punto en la pandemia de SARS, más o menos año 2020-2021, se propuso que también los murciélagos podrían tener un papel porque ya lo han tenido antes, ¿sí? Sin embargo, pues los estudios más recientes sí empezaron a debatir un poquito esto y a cambiarlo en el sentido de que parece que no son los murciélagos, sino pueden ser otro tipo de animales como el pangolín, del cual provino esta pandemia que vivimos todos. No es fácil detectar esto definitivamente y pues yo admiro mucho a quienes hacen esta labor de detectives de ir a investigar la fuente primaria de la enfermedad porque es muy complejo. Ujú. Sí, ahí podríamos mencionar algo que han estado investigando y que al inicio salía en estas redes de desinformación de que lo habían creado en un laboratorio. No, no es tan sencillo hacer eso. Pero bueno, ahora puedes comentar, pero sigo leyendo el comentario que de Sofía Terán, que al parecer es la batichica. Dice que los murciélagos recibieron toda la estigmatización y aún la tienen por algo que no estaba muy estudiado y que ahora se sabe que no pudo ser su culpa. Pero también esto tiene que ver cómo se fue moviendo la información, ¿no? Como no sabíamos nada, apenas había un pedacito de información, tomábamos eso y lo amplificábamos de una manera así como, ah, fueron los murciélagos. Entonces, como que cuando ya se sabía algo nuevo, como reemplazar toda esta información era un poco complicado también. De acuerdo. ¿Tienes tu opinión? Esta pregunta es mía de ¿qué les dices a las personas que dijeron que el virus fue creado en un laboratorio? Sí, digamos que en algún punto ante la incertidumbre que la humanidad manejó frente a una enfermedad nueva, siempre caben teorías de todo tipo, ¿no? Caben teorías que tienen unas bases sobre brotes anteriores que la humanidad ha enfrentado, pero pues también esa incertidumbre le da cabida a teorías de todo tipo, incluyendo teorías de conspiración y demás. Por un lado, pues digamos que hasta cierto punto es entendible porque pues la humanidad muchas veces ha manejado muy mal diferentes enfermedades, entonces pues eso lleva a que personas de pronto con poca información crean ciegamente en cualquier teoría que vaya saliendo y así mismo van cambiando, ¿sí? Si en algún momento creen que el origen fue este, a los 2 días van a creer que el origen fue otro, pero como digo, por un lado es muy difícil determinar el origen de las enfermedades, pero de los brotes que han habido en las últimas enfermedades emergentes en el mundo, principalmente virus tales como virus Nipah, Hendra, ébola y demás, y los mismos coronavirus, se ha visto que esos brotes prácticamente han salido por por romper el equilibrio que tenían esos patógenos en un grupo de animales. Sí, eso ya se ha encontrado en virus anteriores que afortunadamente no causaron brotes tan grandes para evolucionar hasta pandemia. Sin embargo, pues, por ejemplo, tenemos en este momento la pandemia del VIH-Sida, ¿sí? Una enfermedad que salió hace ya casi 4 décadas y este es el momento en el que la humanidad, pues, todavía la está enfrentando y causa millones de muertes en el mundo, originada en animales. Durante muchos años se desconoció cuál fue el origen, no lo entendíamos, hubo muchas teorías, pero pues es demorado el proceso de entender de dónde viene. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Zaira, la viroloca. ¿Cuál es tu opinión experta respecto a besar a las mascotas en el pelaje versus en el hocico? Eh, bueno, digamos que todavía sobre el tema de la transmisión de enfermedades entre personas y sus mascotas es muy amplio porque hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por un contacto directo tanto de nosotros hacia ellos, como en el caso, por ejemplo, de un parásito llamado Giardia, ¿sí? Que nosotros somos quienes se los transferimos a ellos, así como el contacto entre mascotas y personas que hace que las enfermedades que tienen ellos se nos transfieran a nosotros, como en el caso de algunos
por ejemplo, parásitos de la piel, migrantes. Pero básicamente esto es por un contacto estrecho y sobre todo porque la salud de alguno de los dos no está bien. Alguno de los dos puede tener un proceso de enfermedad, entonces puede transmitirla más fácilmente al otro. En el tema del beso en la boca, pues, por ejemplo, hay algunos patógenos que se están investigando si hay alguna transmisión, por ejemplo, el Helicobacter. Las personas que sufren gastritis muchas veces le han detectado que es por el Helicobacter. Se está estudiando si el origen probable en algunos es por besos entre mascotas, que también las mascotas tienen Helicobacter, sus propias Helicobacter, pero digamos que eso es por dar un ejemplo sencillo de un tipo de patógeno que puede transmitirse de un lado a otro. Ejemplos muy seguramente hay más. Y sobre el tema del pelaje, pues es que finalmente el pelo es, digamos, un tipo de sustancia inerte, pero que puede llevar adherido al pelo muchos patógenos también. Como digo, pues la transmisión entre enfermedades animales y humanas zoonosis pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos. Entonces, pues realmente hablar de tantos es difícil, porque fácilmente son más de 1000 patógenos, entonces pues habría que abordar caso por caso, a ver cuáles son los más de más fácil transmisión y los de rara transmisión. Bien, tenemos una más de Eus. ¿Es probable que se pueda contagiar alguna enfermedad de aves silvestres a humanos, por ejemplo, de las palomas o aves que se encuentran en parques o plazas? Sí, digamos que el tema de las aves silvestres también es uno de los tópicos de interés muy importantes en los virólogos porque, bueno, por un lado, el tema de la influenza en este momento está causando unas epidemias muy graves en Asia y en Europa, donde estos virus de influenza están saliendo de aves silvestres donde normalmente habita el virus, principalmente aves de tipo acuático como patos que hacen migración. Y en su proceso de migración, pues en algunos puntos pueden tener un contacto con producciones de aves. Entonces, este comportamiento y este acercamiento facilita la transmisión de virus respiratorios, como es el caso de la influenza. Y este tipo de comportamiento, pues, es lo que facilita la disrupción de la ecología del patógeno, es decir, pasa del silvestre al doméstico y del doméstico, si las condiciones son favorables, se puede llegar a transmitir al humano y generar una epidemia. Sin embargo, además de influenza, hay otros patógenos muy importantes que también se estudian por su componente de transmisión entre aves silvestres y aves domésticas y nosotros. Principalmente, por ejemplo, las de tipo bacteriano como E. coli, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, todas estas bacterias que habitan en ellos, si se transmiten a nosotros o a los animales, pueden en algún punto generar una enfermedad si las condiciones se dan. Ujú, muy bien. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Y si no hay, bueno, te agradezco mucho por esta charla muy interesante. Ya nos dejaste ahí tu correo y tus redes sociales por si alguien quiere comentar algo al respecto. Me parece una charla muy interesante. Como último comentario, estuvimos hablando de que pues mucho de esto lo estamos causando nosotros, ¿no? Pero esto es algo que se sabe en ámbitos académicos. ¿Crees que sí está llegando esta información a la gente, a las personas que toman las decisiones, o hay que trabajar en este respecto y qué podemos hacer para que se haga algo? Porque, por ejemplo, la pandemia ya se sabía que en algún momento iba a haber una pandemia, pero realmente, digamos que nadie hacía nada de las personas que podían hacerlo, solamente los científicos diciendo, va a haber una pandemia, hay que tener como que medidas de precaución, y se hablaba bastante, pero pues, llegó la pandemia y no estábamos listos. ¿Qué podemos hacer? Sí, Pablo, yo creo que trabajo siempre va a haber desde todos los sectores que participamos. Desde la ciencia el ejercicio es permanente y muy juicioso de diferentes partes del mundo. Los científicos trabajan, cada uno desde su profesión por entender estas enfermedades, pero tal vez muchas veces lo que pasa es que la comunidad científica no hace parte de la comunidad que toma decisiones, ¿sí? No hace parte del sector político que finalmente es quien gran parte de las decisiones que se toman dependen de ellos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ha faltado participación y espacios de la ciencia dentro de espacios sociales y políticos en diferentes países. Y por otro lado, siempre faltan los canales de información, sobre todo información confiable, información rigurosa, información científica y con bases
Entonces, siguen habiendo falencias respecto a la divulgación. La divulgación, pues, es un ejercicio constante y permanente que no siempre encuentra los espacios para hacerlo. Afortunadamente, en los últimos años ha empezado a cobrar mucha fuerza diferentes iniciativas de divulgación. Por ejemplo, en Colombia hay unas buenísimas que son nuevas. Entonces, yo espero que cobren mucha más fuerza y que ayuden a entender este tipo de problemáticas, que las problemáticas ambientales no solo atañen a las enfermedades infecciosas, sino hay consecuencias de todo tipo, sociales, económicas, ambientales, de salud y demás, que muy seguramente todos tenemos que trabajar. Entonces, por un lado, en resumen, más participación de nosotros como actores de ciencia y más participación en espacios de divulgación. Yo siempre he pensado que un error grave de la ciencia es que muchas veces los resultados y las investigaciones quedan en un nicho muy cerrado, ¿sí? No logran superar más allá la barrera del propio sector para generar un impacto en la sociedad, que es donde finalmente tendría que llegar cada descubrimiento, cada resultado y cada iniciativa que tengan las personas que hacen parte de la ciencia. Ujú. Claro, hay un último comentario que creo que se quedó de lo anterior que estábamos hablando, pero Edward dice, según un médico al que sigo, hasta el momento los únicos que se han enfermado son trabajadores de granjas de pollos. No ha habido enfermedades de animales silvestres. Me imagino que está hablando de la influenza, pero... De influencia, sí. Como decía, muchas veces cuando se descubre ese origen de alguna enfermedad, se denomina el animal en donde estaba como hospedero natural o como reservorio, dependiendo del caso. Y básicamente son animales donde en ellos está el patógeno, está el virus, está la bacteria, el parásito, pero logran un estado de equilibrio tal que no les generan enfermedades. Conviven en un equilibrio, en una simbiosis que no les genera problema. Sin embargo, como he mencionado, cuando se rompe ese equilibrio es cuando el patógeno sale y empieza a generar problemas muchas veces en otros animales o en nosotros. Entonces, si bien como lo decía el comentario, algunos casos de personas contagiadas con esta enfermedad, más que todo proveniente del trabajo cercano con animales domésticos que ya en algunos puntos empezaron a tener un papel, empezaron a ser también actores dentro de ese círculo del ciclo de vida. Ujú. Y como decimos, todo se engloba en este concepto de esta iniciativa de una salud. Correcto, esperamos que pues tome fuerza porque todos hacemos parte de ahí y sobre todo como último comentario, a veces otro de los errores que se cometen es trabajar individualmente. La medicina por un lado, la biología por el otro, la veterinaria por el otro, la sociología por el otro, cuando realmente podemos unir esfuerzos, cuando podemos trabajar mancomunadamente y compartir conocimiento para hallar respuestas mucho más fácil. Ujú. Sí, y bueno, eso es lo que intentamos desde aquí. Por ejemplo, ahora tenemos diversos eh, expertos de diversas áreas, virología, veterinaria, distopías, que por ahí, si ya está listo, lo vamos llamando al estrado para que venga. Muchas gracias, Gerson Oscar Wilde. Eh, ¿Quieres comentarme? Porque me pareció curioso tu nickname. ¿Por qué lo tomaste? Antes de en lo que llega profesor Distopías. Sí, no, por un lado, básicamente es porque este escritor inglés, Oscar Wilde, pues fue uno de los primeros autores que en mi niñez me introdujo en lo que es la literatura y la pasión por este tema. Entonces, pues me encanta, lo admiro mucho y su vida y su obra. Entonces, de ahí es el nombre. Y finalmente, Pablo, pues muchas gracias. Y pues para mí es un honor compartir un espacio con tantos profesionales de todas las áreas, quienes realizan un trabajo admirable en sus diferentes campos. Claro que sí. Y de una vez quedas invitado para el blog por si quieres escribir. Muchas gracias. Claro Ok. que sí.